Cordiales saludos, muchas gracias por estar acompañándome y viendo este video tutorial donde vamos a describir brevemente cómo instalar y cómo usar el programa GUM Workbench que nos va a servir para el cálculo de la incertidumbre en este curso. Bueno, ahí tenemos el programa ya descargado, al cual ustedes tienen acceso en su versión 2.4, que viene bajo la modalidad de uso educacional, es decir, que se puede utilizar solamente para esos fines, y que tiene algunas pequeñas limitaciones que ya vamos a ver más adelante, que no lo hacen, digamos que no es una limitación significativa. Entonces procedemos entonces a ejecutar el programa Setup. Hacemos doble clic en el programa que ya tienen descargado, le decimos que sí a todas las solicitudes, ¿sí? Ahí nos pide dónde instalarlo, aceptar el acuerdo de licencia, bueno, el nombre, le damos el nombre al que pertenecemos, le decimos next, ahí nos pregunta en qué, como todo programa nos pregunta dónde quiere que lo instalemos, nosotros lo dejamos directamente ahí, le damos a aceptar, dejamos todo el resto, digamos, nos va a instalar una serie de ejemplos, de templates, de moldes, de documentación, etcétera, lo dejamos todo tal cual. Necesitamos por lo menos 60 megabytes de espacio en disco, cosa que casi todo computador ya tiene. Le decimos OK, nos va a generar ahí un folder, una carpeta con los programas. Le decimos que cree el icono, que asocie bueno, todo, que asocie el programa, digamos, a los archivos con extensión SMU, que es el nombre o la extensión bajo el cual se graban los archivos o los trabajos que tengamos para cálculo de incertidumbre. Ya viene con la única opción, en este caso de inglés, pero las versiones profesionales, y creo que incluso la estándar viene para el idioma alemán también. Bueno, y le decimos todo aceptar, como hemos visto nada, no hemos cambiado absolutamente nada, sino simplemente le hemos dicho que sí, por las dudas, por si tienen alguna duda respecto del aceptación, perdón, del acuerdo de licencia, también le dicen que sí, o mejor dicho la lee. Le damos instalar y ya. Esperamos un ratito, dependiendo de la velocidad del computador. Esto será más o menos lento. Instala toda la serie de programas y listo. Ya queda, al apretar finalizar, se va a iniciar el programa GUM Workbench. Bueno, y ahí tenemos que se ha abierto el icono aquí debajo. Y ya tenemos entonces la opción. Está licenciado para uso educacional. Algunos datos. Y listo. Ya entonces lo tenemos listo para comenzar a utilizarlo. Bueno, vamos a continuar ahora haciendo un ejercicio simple para calcular la incertidumbre. Simplemente lo que vamos a hacer es una pesada por diferencia, que es lo que se hace habitualmente en un laboratorio. Por ejemplo, cuando se pesa una muestra, se pesa un volumen, etcétera. Siempre, a pesar de que la balanza sea digital, por ejemplo, se está pesando por diferencia, porque uno coloca un recipiente, presiona el botón de tara, la balanza vuelve a cero y ese es un proceso de pesada. Adicionalmente nosotros colocamos el objeto o la muestra que querramos pesar justamente. Se hace una pesada por diferencia. Entonces lo que hacemos o lo que vamos a tener básicamente es la masa de una muestra que va a ser igual a la masa del recipiente más la muestra menos la masa del recipiente. Básicamente ese va a ser el modelo matemático de nuestro mensurando. El modelo físico, bueno, todo el proceso de pesada en un fluido como el aire y demás, que ya más o menos conocemos.
Así que lo que nos interesa es conocer la incertidumbre expandida asociada a la masa de la muestra. Vamos entonces a imaginarnos que, encendemos la balanza se estabiliza, colocamos el recipiente, anotamos el peso, que va a ser la masa del recipiente que tenemos aquí. Sobre ese recipiente después colocamos la masa de una sustancia X, que es la que nosotros queremos saber. Por lo tanto, anotamos después ese valor una vez que tenemos el recipiente con la masa, que será esta MRM que tenemos ahí, ¿sí? Cada una de las pesadas va a estar afectada por la repetibilidad, tanto la MRM como la MR van a estar afectados entonces de repetibilidad, que es la variabilidad interpesadas. Vamos a pesar en un rango muy cercano, así que esa variabilidad no va a ser tan diferente, ¿sí? O va a ser prácticamente semejante. Esa variabilidad nosotros la hemos determinado en un experimento y la tenemos aquí, ¿sí? Entonces, la variabilidad del recipiente más la muestra son esa serie de 5 mediciones repetidas de la masa más la muestra, del recipiente más la muestra, y esta otra serie de mediciones que es del recipiente solo, también hemos quintuplicado esa serie de mediciones para obtener esta serie de medidas, ¿no? De ahí nosotros podemos determinar, por ejemplo, un desvío estándar y otro desvío estándar, para solamente el recipiente. Le hemos llamado acá factor de repetibilidad, ya vamos a ver cuando lo introduzcamos en el programita para ver cómo es la mecánica de trabajo con este software, ¿no? Básicamente estos son la única información o la única incertidumbre de tipo A con la que vamos a trabajar. Es una variabilidad o lo que se llama una precisión en condiciones de repetibilidad, ¿sí? Bueno, así ahí vemos que la masa del recipiente más la muestra pesa aproximadamente 47.3 gramos, mientras que la del recipiente solo pesa 45.3, así que estamos hablando de una muestra de aproximadamente 2 gramos. Entonces no hay mucha diferencia entre pesar en el rango de la balanza entre 47 y 45. Entonces las incertidumbres de calibración, la repetibilidad de los parámetros de desempeño de la balanza van a ser más o menos la misma. Entonces cada una de estas fuentes va a estar afectada de la repetibilidad, ya vimos, ambas, ¿sí? Ambas van a estar afectadas de repetibilidad, ambas van a estar afectadas por la incertidumbre de la calibración, que es, obviamente, por cuestiones de la trazabilidad necesito tenerla en cuenta, porque esta balanza está calibrada. Si no estuviese calibrada, yo desconocería cuál es esa incertidumbre y, obviamente, me estaría alejando de lo que sería verdaderamente la incertidumbre de la medición. Generalmente es una incertidumbre bastante pequeña comparativamente a otras. Y además vamos a tener en cuenta también la resolución de la balanza, que en este caso está en el orden de 1/10 de miligramos. Bueno, todos esos datos los vamos a ir incorporando, ¿sí?, en el programa. Vamos a hacer este ejemplito simple para que después, con algunos pequeños consejitos, les sirva para incorporar algún problema un poco más complejo. Bien, vamos entonces ahora a abrir el programa. Abrimos nuestra versión educativa, recordemos, tiene algunas pequeñas limitaciones, pero que no son importantes. Abrimos el programita entonces. Comenzamos a introducir los datos. Hasta ahora lo que hemos hecho es, describir el modelo físico, un proceso de pesada, describir el modelo matemático que va a describir mi mensurando, que es la masa de esa muestra. Y bueno, ahora vamos a introducir entonces ese modelito aquí. Bueno, vamos a decirle primero que vamos a generar, hacemos clic ahí en esa hoja en blanco y generamos entonces ahora la hoja, digamos, donde vamos a realizar el cálculo. Ponemos un título, incertidumbre de la masa de una muestra. Podemos colocar alguna referencia, el autor, la versión
alguna descripción más general que uno quisiera poner, lo dejamos ahí a criterio. Uno puede editar cada uno de estos campos. Vamos a introducir ahora el modelo de la ecuación. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta ciertas particularidades. Yo ya preparé, o lo tenía para no equivocarme, y no hacerles perder el tiempo a ustedes, ya preparé previamente la ecuación en un editor de texto cualquiera, como puede ser un bloc de notas. Y ahí tenemos, fíjense, la ecuación, ¿no? La ecuación general es la que tenemos debajo, que es la masa. Este guión bajo me sirve a mí para indicarle al programita que la m va a ser después un subíndice. Va a ser masa m, con un subíndice debajo. Bueno, la masa de la muestra es igual, ¿no? Agregamos el signo igual con el teclado, como se hace siempre. Va a ser igual a la masa del recipiente de la muestra, la masa, bien digo, del recipiente donde va a almacenar la muestra, menos la masa del recipiente. Este es lo que habíamos dicho recién, lo que habíamos escrito ahí en la planilla de Excel. Bien, a su vez, nosotros, ¿cómo hacemos para indicarle a este programa que la masa del recipiente más la muestra tiene una incertidumbre de repetibilidad asociada, una incertidumbre por resolución, una incertidumbre de calibración? Bueno, simplemente lo tenemos que definir arriba. Entonces, esta masa RM la vamos a escribir arriba, o abajo, digamos, no importa. Yo acá en este caso lo he escrito arriba, se acostumbra siempre a ir escribiendo primero lo que acá llaman los resultados interinos, que son cálculos que hace internamente el programa, ¿sí? Y que, bueno, nosotros no tenemos que agregarlas nada, no tenemos que agregarle nada. Bueno, ahí tenemos entonces, decíamos, la masa del recipiente más la muestra va a ser igual a un término que va a ser un factor referido a la repetibilidad. FR se refiere a la repetibilidad de la pesada de la masa más el recipiente, multiplicado por un factor de resolución de ese recipiente, de la pesada, digamos, de ese recipiente más la muestra. Bueno, la resolución es un parámetro de la balanza, ¿no? Es una característica de la balanza. Y después, otro parámetro relacionado a la calibración de esa balanza cuando se está pesando este recipiente más la muestra. Fíjense que acá están todos multiplicándose esos factores y son factores que no me van a afectar a la masa. El factor de repetibilidad vale 1. El factor de resolución también va a valer 1 porque no es una magnitud de entrada que está en el mensurando y que me va a modificar el resultado, como puede ser, no sé, qué sé yo, un factor de corrección, por decir algo. Y por el otro lado, lo mismo pasa con el fcal, o lo que se llama acá el factor asociado a la calibración. Cada una de estas tres variables de entrada, que las tres valen 1, ¿sí? Por una cuestión convencional, una forma de expresar ese resultado, van a tener asociadas una incertidumbre, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que la fórmula, cuando nosotros estamos hablando de un resultado, esta variable es una magnitud de entrada en esta fórmula general, ¿sí? MRM está acá de nuevo, ¿sí? Masa RM, la tenemos ahí de nuevo, ¿no? Entonces, esto es lo que el programa llama un resultado interino. Nosotros, bueno, ya vamos a ver que no tenemos que agregarle ningún tipo de resultado. Bueno, cuando es un resultado interino, o al finalizar cada fórmula básicamente, tenemos que agregar un semicolon, un punto y coma. Todo lo que nosotros agregamos entre llaves, como en ese caso, el programa lo va a tomar simplemente como un comentario, no lo va a usar para realizar el cálculo. Entonces esas son básicamente las cuestiones. Bueno, las variables, después el programa va a identificar las variables y a eso vamos a tener que darle los correspondientes valores, ¿no? Por ejemplo, acá de nuevo la segunda variable del mensurando, la masa del recipiente, va a estar afectada por la repetibilidad de la pesada de la masa del recipiente solo, va a estar afectada por la resolución de la pesada de ese recipiente, es decir, la resolución de la balanza, y la incertidumbre también de la calibración, para cuando nosotros pesamos en esa balanza, ¿sí? Estamos usando en ambos casos
la misma balanza, que tienen la misma resolución, aproximadamente la misma incertidumbre de calibración, aunque difieren en 2 gramos cada una de estas masas, y también aproximadamente la misma repetibilidad, ¿sí? Bueno, listo. Yo generalmente construyo las ecuaciones en un bloc de notas, ¿sí? Porque me resulta más fácil, y después las llevo al programa, las copio y las pego en el programa. Ustedes pueden hacer las correspondientes pruebas, ¿no? Bueno, ahí tenemos entramos entonces, una vez que abrimos el programa, entramos en Model Equation, escribimos, o mejor dicho, pegamos ahí lo del bloc de notas, y ahí tenemos, mientras nosotros tenemos el cursor o lo tenemos en modo edición, es decir, apretando el botón izquierdo del mouse sobre este campo, vemos eso. Si nosotros nos salimos de ahí, por ejemplo, hacemos clic aquí debajo, aparece ya con esta expresión. Se ven más grande las ecuaciones, las fórmulas, y se muestran los comentarios en letra azul, ¿no? Bueno, y ya automáticamente el programa me ha generado una serie de, o mejor dicho, me ha detectado las variables de entrada. Entonces, acá simplemente me pide qué unidades. Si estamos pesando en una balanza analítica, vamos a usar, lo comúnmente usado es gramos, así que todas van a estar en gramos, tanto una resolución, un desvío estándar, una masa, una incertidumbre de calibración, todas esas van a estar en gramos, ¿sí? Entonces ya tenemos las magnitudes de entrada, ¿sí? Algunas son magnitudes de entrada que están en el propio mensurando, como son la M, como es esta, la masa del recipiente de la muestra, menos, y también la masa del recipiente, esas son magnitudes de entrada, pero después hay otras, digamos, magnitudes entre comillas ocultas, que yo le agrego de una manera quizás artificial para después tener en cuenta que están afectadas de incertidumbre. Si de pronto acá hay otra variable adicional, como podría ser, no sé, algún efecto de temperatura, bueno, tendré que ver si al factor le doy un valor unitario o le doy otro valor, por ejemplo. Si yo tuviese que corregir acá, bueno, tendría que agregarle a este mensurando un parámetro más, un parámetro delta, por ejemplo, para que tenga en cuenta esa corrección, y obviamente esa corrección también va a estar afectada de incertidumbre, que después obviamente me aparecerá aquí en la función. Bueno, grabo, digamos, como para tener, no olvidarme, ¿sí? Hay 2 versiones de este programa, ¿no? La versión educativa, que es esta que estamos usando, que bueno, tiene una pequeña limitación que es salvable, haciendo una pequeña trampita, y la otra versión, la versión demo, que si esa ya directamente no me permite grabar, y eso es inconveniente. Si supongamos que yo tengo un modelo muy grande con muchas variables y datos, si no lo puedo grabar, bueno, después volver a escribir, a pasar todo eso a mano, me conviene comprar el programa. En cambio, la versión educativa me permite eso. Así que para nuestro caso nos va a servir perfectamente. Bueno, vamos entonces ahora a la parte que dice cuantificación de los datos. Entonces ahí me aparece una pestaña para cada una de las variables. Entonces aparece masa del recipiente más la muestra, dice resultado interino. Eso significa que el programa lo va a calcular solo, yo no tengo que agregar absolutamente nada. Después aparece el factor de repetibilidad. Bueno, ahí es donde entonces la repetibilidad es un experimento que yo hice en el laboratorio, por lo tanto vamos a introducir los datos. Es un experimento hecho en el laboratorio, por lo tanto es en una incertidumbre de tipo A. Y acá está una de las limitaciones de este programita, que yo tengo que necesariamente incorporar los datos, como los teníamos acá en la plantilla de Excel. Yo recién les mostré. Esos son los datos que yo voy a incorporar. Entonces el programa lo que hace básicamente es calcular un desvío estándar, no mucho más que eso. Y después la otra posibilidad es ingresar el resultado de los datos, ¿sí? Que acá no me deja. Yo quiero ingresar incertidumbre tipo A resumido y no me deja entrar ahí. Entonces yo podría haber ingresado directamente el desvío estándar y listo, y la cantidad de datos y suficiente, pero en este caso es la limitación del programa. Pero eventualmente yo puedo decirle que es una incertidumbre de tipo A que se distribuye normalmente, y colocar el resultado de la masa, colocar el resultado de
el desvío estándar multiplicado por 2 y después el factor de cobertura. Tranquilamente podría haber sido eso, aunque yo sé que no es una incertidumbre tipo B, sino que es una incertidumbre tipo A. De todas maneras, lo vamos a hacer de la manera normal, digamos. Vamos a decirle que es una incertidumbre de tipo A. Bueno, un método de observación directa, yo mido directamente, observo los resultados. Tenemos 5 observaciones. Bueno, la determinación de la incertidumbre es experimental, entonces estamos cuantificando la repetibilidad de la medición de masa. Entonces hacemos clic en Data y ahí tenemos que ingresar entonces los resultados. Recién estaba teniendo algún problemita, vamos a ver si ahora me sale, con copiar y pegar. Por ejemplo, ahí sí era un poquito dificultoso, no me permitía, no me deja copiar y pegar. Entonces tengo que escribir, a ver si puedo copiar los datos a mano. Ven, aparece ese error. No sé por qué causa tengo que copiar los datos a mano. Por eso es conveniente a veces directamente entrar el desvío estándar de la serie de datos y hacer los cálculos con la planilla de Excel. Entonces vamos a hacer ahora, total son poquitos datos, ustedes tienen la posibilidad de adelantar el vídeo. Bueno, no me quiere dejar hoy. A ver. Ahí está, ahora sí. Pero sí lo que me deja es copiar aquí dentro del ámbito del programa, sí me deja copiar. Bueno, son a veces errores que vaya a saber por qué causa aparecen, ¿no? Entonces me deja copiar. Pero bueno, como les decía, me conviene tratarla como incertidumbre de tipo B y agregar el desvío estándar y demás, ¿sí? Bueno, listo, ya tenemos entonces esto hecho. Grabamos y volvemos al... Bueno, a ver, yo copié bien. Sí, copié bien. Vamos entonces, volvemos al modelo y seguimos con el resto de las magnitudes. Nos vamos a resolución de la balanza. La resolución generalmente se trata como una distribución rectangular, obviamente es de tipo B. El valor, como no es una magnitud de entrada, simplemente le damos 1 para que no me vaya a modificar la masa. Y nos pide el semi-intervalo de amplitud de la resolución, que generalmente la resolución es la última cifra decimal que lee la balanza, que en este caso va a ser de una décima de miligramo, es decir, 0.0001. Y eso es todo. El programa asume para este tipo de incertidumbre de tipo B, por ejemplo para distribución rectangular, que los grados de libertad son infinitos, son muchos. Vamos a la calibración, también vamos al certificado de balanza y ahí vamos a encontrar la incertidumbre de calibración. A veces viene una fórmula que nos indica cómo determinar la incertidumbre de calibración a distintas masas. O viene una tabla directamente, entonces uno busca la masa que más se aproxima a lo que uno está pesando y anota el valor de incertidumbre. Tengamos en cuenta que acá no estamos hablando de la incertidumbre de calibración de la masa más el recipiente, es decir, que serán esos 47.3 gramos aproximadamente. Entonces, si tenemos una tabla, nos vamos a la tabla o una fórmula y colocamos este valor 47.3 para que nos dé la incertidumbre de calibración a ese nivel. Que vamos a suponer que es 0.0001. Bueno, esta es una incertidumbre también de tipo B, pero es normal. Generalmente en el certificado dice o en el certificado se informa cuál es el factor de cobertura. Vamos entonces, perdón, acá me equivoqué. Acá no es el valor de la incertidumbre, sino es el valor de esa magnitud, que en este caso es un valor 1, porque no me afecta el resultado, pero sí tiene una incertidumbre que es la que decíamos, la que se informa en el certificado. Y en el certificado también, por ejemplo, de calibración de balanza, se informa el factor de cobertura, que suele ser de 2. Bueno, ya tenemos otra fuente más. Vamos ahora a la masa. La masa del recipiente también es un resultado interino que va a calcular en función de los datos que nosotros le dimos. No hacemos ningún cálculo. No hace falta agregar nada. Vamos ahora a la repetibilidad de la masa del recipiente. Que bueno, también en este caso es una incertidumbre de tipo A. Medición directa. Número de observaciones igual, 5. Y ahora vamos a ingresar entonces los datos. Vemos ahí 45.2756 y son todos más o menos parecidos.
siempre varían un poco en la última cifra. Como ya saben, las balanzas generalmente son bastante precisas, ¿no? Y entonces copiamos ahí los resultados. Volvemos entonces, grabamos, volvemos al modelito y ya está. Vamos de nuevo a la resolución, que es la misma. Estoy midiendo, trabajando en la misma balanza, es una incertidumbre también de tipo B, rectangular, el valor de nuevo 1. El semi-intervalo es de una centésima de gramo, perdón, 10 milésimas de gramo. Lo mismo, la calibración es una incertidumbre también de tipo B, en este caso es normal, el valor de nuevo 1, la incertidumbre expandida también, 1 por 10 a la menos 4 gramos, el factor de cobertura igual a 2. Bueno, acá vemos que si queremos escribir alguna descripción, si uno está haciendo un trabajo, un informe final de cálculo de incertidumbre, es conveniente que uno describa, ¿no? Agregue ahí una descripción. Recuerden que en este programita nosotros tenemos ejemplos, ¿no? Que los que les puede ayudar. Tiene un manual también, cuando ustedes lo instalan, queda ahí en el disco duro de la computadora un manual que está en inglés, pero que es bastante claro. Bueno, y después la masa de la muestra, que también es un resultado interino. Y eso es todo, ¿sí? Llegamos entonces, ahora lo que verificamos, ¿no? Que esté todo en gramos, los datos cuantificados, ya tenemos todos los datos cuantificados. Las derivadas parciales, fíjense que en este caso no es nada complicado, porque simplemente tenemos una resta. Las correspondientes derivadas parciales, sí, obviamente el modelo es más complejo, es más difícil determinarlo a mano. Bueno, las observaciones, los datos que ahí estamos, para cada una de las dos variables. Correlaciones en este caso no tenemos, pero uno eventualmente podría cambiar los factores de correlación, modificando algún resultado ahí. Y el presupuesto de incertidumbre, ¿no? Lo que se llama la tablita, donde se informan toda la incertidumbre. Ahí tenemos entonces los valores de la masa del recipiente más la muestra, que lo calculo de esos 5 datos. Los factores de repetibilidad, bueno, para las masas y demás. Bueno, los coeficientes de sensibilidad, la incertidumbre estándar que ellos calculan, la distribución, uno puede eventualmente decirle que nos informe la cantidad de grados de libertad. Me voy a config, me voy a resultado, no, era en general creo. Bueno, se me perdió. Acá está. En budget justamente, ahí le damos el nivel de confianza que queremos que nos brinde. Si queremos que nos informe como incertidumbre relativa o una incertidumbre porcentual, si queremos que nos informe los grados de libertad, la contribución a la incertidumbre, algún coeficiente de correlación, alguna cosa, y va a aparecer entonces en esto, en el budget. Ahí fíjense los grados de libertad para la incertidumbre de la de tipo A, eran 5 menos 1, para, por ejemplo, la resolución considera infinitos datos, etc., ¿no? Y después hace el cálculo de los grados de libertad efectivos, utilizando la ecuación de Waite-Satterwhite, ¿no? Que estaba descrita ahí en el curso. Bueno, ya tenemos todos los datos, nos vamos a... Bueno, y el resultado ya aparece aquí debajo, ¿no? Este es el resultado de la diferencia de masas, esto es la masa de la muestra, 1.978, la incertidumbre expandida, el factor de cobertura, ¿sí? Y ahí tenemos una incertidumbre expandida entonces de una centésima, digamos, de gramo. Y acá podemos ver cuál es la influencia de cada una de ellas, ¿no? Vemos que la que más, o están más o menos iguales, la incertidumbre de resolución, como habíamos visto, los valores eran parecidos, simplemente cambiaba la función densidad de probabilidad de cada una de ellas. Fíjense que más o menos aportan un 28, un 29, un 22% ambas, ¿no? Que bueno, obviamente dependiendo en el nivel que se encuentren, por eso son un poco diferentes, porque las masas son un poco diferentes, ¿no? Y vemos el resultado, ahí tenemos, ¿no? La masa del resultado, la masa de la muestra, casi 2 gramos, la incertidumbre expandida, el factor de cobertura y demás, ¿no? Y ahí entonces me queda a mí el resultado. Bien, si ustedes tienen un poco de curiosidad, digamos, de cómo
se utilizan otros modelos y demás, pueden entrar en la carpeta, en el directorio donde se instala el programa, que generalmente, por defecto, es el disco C, Program Files, x86, bueno, dependiendo qué computadora tengan. Esto es Windows, ¿no? Van al directorio con un Workbench y entran en la carpeta Budgets y ahí en la carpeta Examples. Vemos ahí una serie de ejemplos, por ejemplo de Eurachem, de la European Accreditation. Tomamos por ejemplo, elegimos este archivo, hacemos doble clic y lo abrimos con nuestro programita. Se abre ya automáticamente. Y por ejemplo acá estamos viendo un ejemplo justamente para la calibración de una pesa de valor nominal de 10 kilogramos. Bueno, ahí se hace la explicación. Vemos el modelo de la ecuación, que es la masa, bueno, más cada una, ¿no? La descripción de cada uno, la masa convencional de la incógnita, la masa convencional de la estándar, bueno, corrección por empuje de aire, etcétera, ¿no? Cada una de las magnitudes de entrada y después los datos involucrados. Ahí entonces cada una de esas variables con sus correspondientes valores, sus comentarios aquí debajo, las derivadas parciales. Y bueno, eso después me da el correspondiente budget con su contribución a la incertidumbre y bueno, el resultado después, en este caso, este ejemplo de calibración, ¿no? Después podemos abrir otro ejemplo. No sé, vayámonos aquí a Eurachem, tomamos este o este, cualquiera, ¿no? Ahí pueden ver cómo se trabaja. En este caso es la determinación de cadmio liberado desde un material cerámico y se determina por absorción atómica, un ejemplo de la guía Eurachem para cálculo de incertidumbre en mediciones químicas, la ecuación del modelo. Ahí tenemos, por ejemplo, bueno, ¿qué es cada cosa, no? Por ejemplo, R es la masa de cadmio liberada por unidad de área, ¿sí? Y ahí tenemos entonces las ecuaciones, por ejemplo, AB, habrá que ver qué es AB, es la superficie nominal del recipiente, bueno, y así con todas las variables, ¿no? AB, por ejemplo, es una variable que compone, que está afectada del correspondiente valor por distintos factores, ¿no? Que después se les da a cada uno de ellos el correspondiente valor. Bueno, en este caso, por ejemplo, es una constante, el tipo de distribución B, A, etcétera, ¿no? Bueno, después tenemos ahí el budget, con los grados de libertad, los grados de libertad efectivos, finalmente son 340, y bueno, la incertidumbre con las unidades que corresponden, ¿sí? Y el nivel de expansión de esa incertidumbre, ¿no? Bueno, básicamente es eso. Yo les voy a dejar un ejercicio para que hagan de tarea, para que lo resuelvan, también simple, no va a ser demasiado complejo, bueno, va a quedar obviamente abierto a que ustedes apliquen el uso de este programa a algún problema en particular que quieran resolver, es decir, el cálculo de la incertidumbre.